Mi gente, muy buenas tardes. Por acá de nuevo Quique Jaramillo. Vamos a abordar un tema hoy muy especial, que a la vez es un tema controversial. Por eso decidí tratar este tema, que es acerca de la Biblia y los tatuajes. Quiero dejar por sentado y muy claro que no estoy hablando desde el punto, ni hablaré tampoco desde el punto de vista religioso. Vamos a tratar de abordarlo desde la faceta tanto cultural, histórica y aún mismo desde el punto de vista social. También lo abordaremos un poquito desde el punto de vista teológico. Haciendo el paréntesis, yo estudié teología en el Seminario Bíblico de Colombia y también a distancia en el Instituto AFLEC. Entonces hablaré con un poco de propiedad acerca de lo que yo conozco, porque quizás hay muchas personas que pueden estar diciendo: a mí qué me importa eso, a mí qué me importa la Biblia, a qué me importa la religión. No vamos a hablar de religión, no vamos a hablar del tema de la inclinación religiosa como tal, porque para bien o para mal, así no nos guste, la Biblia de manera directa o indirecta ha influenciado en nuestra sociedad, en nuestras familias y aún en nuestra propia vida. Ahora más que todo en el mundo del tatuaje, que se ha vuelto una industria ya más profesionalizada, no como antes, que era más informal, más clandestina, más de la cárcel, más de la calle. No, ya hoy en día el tatuaje se ha vuelto una industria, se ha vuelto una profesión como tal, y por ende nosotros como tatuadores tenemos que profesionalizarnos. Y a la par de esta profesionalización, el mundo nos va exigiendo respuestas a muchas preguntas. En los años 1400, el mismo Gutenberg, el inventor de la imprenta, o su primer libro impreso fue la misma Biblia. Entonces yo creo que tiene buena representación histórica. A lo largo de 21 siglos, obviamente desde que comenzaron los manuscritos, se han producido mucho más de 5.000 millones de copias, por lo cual la convierte en el libro más vendido de la historia y ha sido traducido a más de 2.400 idiomas. Entonces yo creo que de una u otra manera es importante tocar el tema, y ya vemos que no es que nos afecte solamente desde el ámbito religioso, sino cultural, social e histórico. Ha tomado, mejor dicho, tal participación en nuestra sociedad al punto de hacer parte de nuestro himno nacional, al punto de ser representada en algunos tribunales para efectos de juramentación, etcétera. Yo creo que la vemos muy a diario en nuestra vida y aún en momentos que ni siquiera nos percatamos. Dejando tanto preámbulo y entrando más en materia, vamos a ver más a fondo qué tiene que ver tanto el tema de la Biblia con los tatuajes o viceversa. Aunque muchos detractores de los tatuajes como tal abordan de la Biblia un solo texto para rechazar el tema del tatuaje, en la Biblia se hace mención de muchos textos que también nos pueden dar luz o dar más claridad a este tema, que para muchos es un tema gris y para otros es un tema muy oscuro. Vamos a estar abordando este versículo que se utiliza para atacar el tema del tatuaje, digámoslo así, pero también debemos contextualizar el libro en el que se escribió. El libro es un libro llamado Levítico. Este texto está en Levítico capítulo 19, versículo 28. Y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna. Yo creo que el versículo, antes de entrar en materia y sacar como tal un concepto o una doctrina, hay que aclarar lo que es el contexto. Yo siempre he dicho, muchachos, un texto sin contexto es un pretexto para yo simplemente entender o enseñar las cosas como me place. Yo creo que el contexto hay que mirarlo desde el punto de vista del contexto literario y también del contexto histórico. En el contexto histórico vemos que el libro Levítico fue un libro que fue escrito para el pueblo de Israel, para los hebreos, por allá, cuando Israel aún no había ingresado a la tierra prometida. Aquí Dios está hablando a su pueblo o al pueblo de Israel en ese momento, porque era un pueblo que había acabado de salir de Egipto y se disponía a entrar a la tierra prometida, como les decía. En ese caminar, en ese proceso como tal, iba a estar obviamente cruzándose con otras naciones, con otros pueblos, con otras tribus, con otras culturas que practicaban este tipo de cosas, que era que lo que hacían, se cortaban, ofrecían sacrificios a sus dioses o a sus muertos. Obviamente Dios lo que quería era diferenciar, marcar esa diferencia entre su pueblo y los pueblos paganos, y le dijo a ellos: ustedes no vayan a cometer ese mismo o a realizar ese mismo de ceremonias para honrar a otros dioses como lo hacen ellos, ¿cierto? Entonces Dios lo que quería marcar era la diferencia en primera instancia con ese texto. Entonces, como podemos ver, el contexto histórico no es un tema que de pronto nos afecte o nos toque a nosotros. Históricamente hablando, eso fue algo a través de un pacto que se hizo por medio de Moisés para su pueblo de Israel. A raíz de estas malas interpretaciones bíblicas, porque estamos hablando del antiguo pacto, hasta la fecha de hoy vivimos de pronto discriminaciones religiosas a través de sectas que se crean por un versículo mal interpretado, un versículo a través del cual se pueden hacer apologías de errores, se pueden crear miles de sectas, se pueden crear cantidad de religiones. Entonces, a raíz de una mala interpretación bíblica, no solamente vemos cómo se influye en nuestra sociedad para el tema de las religiones, que pueden acabar con vidas, que pueden influenciar a las guerras, sino que aún también puede afectar la parte social, como de pronto vemos que en nuestra sociedad se habla del tatuaje como un tabú en cuanto al tema religioso se refiere. El contexto histórico no aplica para nosotros. Entonces, no solo para el tema del tatuaje como tal, o aquellas personas extraen el versículo para el propio provecho doctrinal
personal de ellos y descontextualizar lo que realmente Dios no solamente dijo, sino quiso decir, porque muchas veces vemos cosas que aquí están dichas, pero realmente no es lo que realmente Dios quiso decir. De hecho, la misma Biblia nos habla acerca de cómo se debe interpretar ella misma. Salmo 119, versículo 160, ahí mismo dice: la suma de tu palabra es la verdad, dando a entender este versículo que no solamente una parte de la Biblia como tal es lo que nos va a reflejar la verdad absoluta, sino que nos va a dar la verdad absoluta lo escrito en ella, tanto desde el primer libro que es Génesis hasta Apocalipsis. Bueno, esto es más para que de pronto nos ayude a nosotros en un tema no tanto del tema religioso, sino aún social, porque vemos que también se vive cierto tipo de discriminación por algunas iglesias, por algunas denominaciones, por algunas sectas, cuando una persona entra tatuada o cuando una persona es tatuada. Entonces creo que Dios no es un Dios de mirar el exterior de las personas, sino de mirar el interior de las personas, de mirar realmente lo que hay en su corazón. Entonces, a raíz de esta creencia personal mía, ustedes tendrán la de ustedes y es respetable, yo me dirijo y digo que el tema no debe abordarse así, que el tatuaje no debe verse como se está viendo. Y por eso es importante yo, como tatuador y como teólogo con humildad, abordar y unificar estos dos criterios. Pero me parece también preciso mirar el contexto literario. O sea, ya miramos que el contexto histórico no es aplicable. Entonces descartemos ese texto. No es suficiente simplemente decir está escrito ahí y ya, porque aquí hay muchas cosas escritas que hoy en día no se están viviendo y sería absurdo vivir, como el tema del mismo Dios cuando dice ojo por ojo, diente por diente. Dios lo ordenó, pero obviamente hoy no podemos decir es que aquel me pegó un puño, entonces yo voy a ir y se lo devuelvo. No, yo creo que hoy en día la enseñanza después de Jesucristo es muy contraria. Jesucristo decía, si te dan en una mejilla, pon la otra. Entonces mira cómo en la misma Biblia no es que se esté contradiciendo, sino cómo cambia el pacto del Antiguo al Nuevo Testamento. Ok, vemos que la diferencia histórica a través de los tiempos ha marcado una diferencia muy grande y no es la excepción el ámbito literario, o sea, el contexto literario. Vamos a leerlo desde dos versículos anteriores, versículo 26 y versículo 27 de Levítico 19. Dice: no comeréis cosa alguna con sangre. O sea, hagamos una pausa ahí. El hecho de que usted haya comido morcilla, o aquellos que les gusta la morcillita que también es sabrosita, ya lo hacen pecadores. A usted ya pecó, mi hermano. No podemos descontextualizar, no podemos decir en estos momentos es que este sí, este no, pero prosigamos antes de entrar más en materia. Sigue diciendo: no haréis tonsura en vuestras cabezas. ¿Qué es tonsura? Es raparse. O sea, si usted está visitando en estos momentos, querido amigo, la barbería, permítame decirle que también está pecando. O sea, se está cortando el cabello, se está rapando. Entonces, obviamente, estás pecando, pues según el contexto literario. Ni dañaréis la punta de vuestra barba. O sea, en estos momentos yo estoy aquí algo barbadito, pero si yo veo que está creciendo más y yo digo, no la quiero más larga, me voy a cortar un poquitico aquí. Entonces, según la interpretación que le dan ciertas personas, también estoy pecando. El contexto literario nos deja muy amplia la claridad en cuanto a lo que nos trata de decir Dios o a lo que quería decir Dios en su momento. No tengo a mi papá vivo conmigo, pero si mi papá me hubiera dicho más adelante, mi hijo, no te hagas tatuajes. No, pues que Dios prohíbe que te hagas tatuajes. Entonces yo le decía a mi papá, entonces vos no te puedes afeitar la barba, vos estás pecando porque vos también estás afeitándote la barba, ¿cierto? O sea, la escritura literalmente está hablando de unos parámetros, unos ritos y unas ceremonias que fueron aplicadas en un momento. El contexto literario tampoco nos ayuda mucho si queremos aferrarnos, o aquellas personas se quieren aferrar en cuanto al tema del Levítico para excluir el tatuaje de la sociedad. Ahora, la otra orilla es que usted me venga y me diga como cliente, me diga aquí que mira, yo en estos momentos quiero hacerme un tetragramatón o quiero hacerme esta simbología que yo sé, por lo menos hasta donde yo conozca, tenga representación satánica. Yo personalmente, por mi propia fe, por mi propio criterio, yo no te lo haría, pero ya es algo que partes de mí. No es porque la Biblia lo diga o porque no, es porque ya parte de mí. Conozco tatuadores y hay tatuadores que son de renombre y conocidos aún, que se abstienen de tatuar armas, simbología nazi, algunos rostros que hagan apología al narcotráfico y a la delincuencia, y es respetable obviamente porque ellos son los artistas y tienen sus dotes de ética y moral, por lo cual yo también manejo los míos, pero esto ya es algo aparte de lo que estamos explicando el día de hoy. No tiene nada que ver como quien dice el tatuaje o la tinta en la piel, tiene que ver más con el tema de impregnar en la piel o poner en la piel algo con lo cual yo no estoy de acuerdo. Antes de entrar en materia, íbamos a saltarnos al Nuevo Testamento, pues nos va a hablar acerca de unos textos con una simbología y una representación más profunda y más espiritual que lo que nos acabamos de leer en el Antiguo Testamento, que es más puntual, más de la letra. Antes de saltar, debemos tener claro cómo se dio esa transición, cómo se generó ese cambio entre el Antiguo Testamento y el Nuevo
Nuevo Testamento. ¿Es importante saberlo para el tema de los tatuajes? Claro que sí, porque aquí vamos a saber cómo pasa este punto de vista literal, que era cortarse, flagelarse, marcarse, a cómo pasa a un punto de vista espiritual que ya no tiene nada que ver tanto como con el ámbito y el tema del cuerpo. Para generarse este cambio, el pueblo de Israel en el tabernáculo adoraban a Dios. O sea, el tabernáculo era como decir una tienda grande, un edificio grande construido por ellos mismos para adorar a Dios. Pero ese tabernáculo a la vez estaba dividido por tres partes. Estaban los atrios, el lugar santo, y estaba el lugar santísimo. Los atrios era el lugar hasta el cual nosotros podíamos llegar. ¿Quiénes somos nosotros? La gente del común. Cualquier persona podía llegar a orar o a buscar a Dios hasta los atrios. Ya seguía el lugar santo. Era como decir otro nivel más allá. Podían llegar los sacerdotes a ofrecer sacrificio de incienso, a ofrecer otro tipo de sacrificios en ofrendas. El último lugar, el lugar santísimo, al cual podía entrar solamente cada año el sumo sacerdote supremo, el que escogieran ese año para que pudiera representar a todo el pueblo de Israel y llevar allí sacrificio de ofrenda y que Dios pudiera perdonar los pecados. A ese lugar santísimo, que era donde estaba la presencia viva de Dios, digámoslo así, podía entrar solamente el sumo sacerdote cada año. El lugar santísimo estaba separado del lugar santo por un velo, que es un velo, es como decir una cortina alta aproximadamente de 3 metros. Y nadie, vuelvo y repito, podía entrar allá excepto el sumo sacerdote. Era un lugar oscuro. La Biblia dice que en el Nuevo Testamento, después de que Jesucristo murió en la cruz por nosotros, por las personas y por todos aquellos que le creen, dice que el velo del templo, esa grande cortina de 3 metros, se rompe de arriba hacia abajo. Pero muchos de pronto ustedes me van a decir, ¿qué? ¿Y eso qué tiene que ver con los tatuajes? Tiene que ver mucho, porque esto no solamente abarca el ámbito de nuestra vida cotidiana, que son los tatuajes, que son los piercing, que es la gente salir, que la gente cómo decide vestirse, o si maquillarse o no maquillarse, porque esto también es un tema de religión hoy en día. De hecho, hay formas de vestir en X religiones, que eso de pronto lo miraremos también más adelante. Pero entonces lo importante aquí es mirar cómo en el Nuevo Testamento, cuando Cristo muere, dice que el velo se rompió de arriba hacia abajo en dos. ¿Qué significa esto? Número 1, significa que la reconciliación viene de Dios hacia los hombres. Cuando dice de arriba hacia abajo, significa que Dios decidió reconciliarse con los hombres. Significa que por muchas cosas que nosotros hagamos o dejemos de hacer, que hagamos o no nos hagamos los tatuajes, porque, haciendo el paréntesis aquí, conozco muchas personas que no están tatuadas, que no tienen ni siquiera las pestañas tatuadas o la línea tatuada, que no tienen ni una inicial tatuada, y son personas de oscuro corazón. Son personas que tienen una manera de vivir de pronto arrogante, altiva, grosera y quizás hasta psicópata. En comparación de personas que yo conozco personalmente tatuadas hasta... y son personas de excelente corazón y de muy buena manera de vivir. Entonces yo creo que la santidad a Dios, más que ser una representación de acciones que nosotros podamos llevar a cabo en nuestro cuerpo fuera de él, yo creo que va marcado más en el asunto de la intención del corazón. ¿Qué es la religión, muchachos? La religión son medios, formas y mecanismos del hombre intentar llegar a Dios por medio de rituales, por medio de ceremonias, de cosas para intentar agradar a Dios. Pido excusas si de pronto agravio a alguna persona sin querer. Se ven de casos de personas que ofrecen sacrificios, es que caminando hasta Girardota o arrodillados hasta Girardota, que es que por un sacrificio a Dios, que se ponen es que semillas en los zapatos, como si Dios se agradara de las personas que están flagelando su cuerpo, este tipo de rituales. Yo creo que Dios toma en cuenta como absurdo una persona que esté haciendo que aquel que simplemente se tatuó porque le gustó tatuarse algo y ya. Entonces, de una u otra manera, mire que eso es una manera también de dañar y flagelar el cuerpo por medio de la religión y muchas cosas que se hacen como para intentar agradar a Dios, cuando se hace de una manera vana y no entendemos de que Dios es el que decidió acercarse a nosotros y hallarnos a nosotros, no nosotros a Él. Por eso la Biblia dice de arriba hacia abajo. Y lo segundo que vemos en este texto es que al romperse el velo ya tenemos entrada libre ante Él, y esto yo creo que nos da más claridad de lo que venimos hablando en esta tarde, que es el tema de los tatuajes o los piercing o lo que quieran llamar. Y es que tú puedes entrar a Dios con o sin tatuajes. Dios con o sin tatuajes te ama a ti. Dios está buscando no realmente lo que tú tienes grabado en tu piel, sino lo que tienes grabado en tu corazón. Ahora, después de que pasó todo esto ya del antiguo pacto o antiguo testamento, todo este tema del tabernáculo, 1500 años después aparece Cristo. Ya adelantándonos, encontramos una carta en el Nuevo Testamento, una carta escrita a una iglesia llamada Colosas, la carta a los Colosenses. Le dice en el capítulo 2, versículo 20: pero si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos, o sea, a los principios, las cosas básicas del mundo, ¿por qué, como si vivieran aún en el mundo, se someten a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques?
en conformidad a mandamientos y a doctrinas de hombres. En otras palabras, el apóstol Pablo, que fue el que escribió esto, está diciendo, bueno, si ustedes ya murieron a esas leyes, precisamente a las leyes de Moisés, a lo que ustedes practicaron, porque Pablo estaba predicando a judíos que creían en esas leyes, les decía, bueno, si ustedes ya dejaron eso atrás, ustedes porque ahora en Cristo siguen viviendo como practicando todavía esas cosas, de que no toques, no uses, no comas, no tomes. El apóstol Pablo está diciendo, eso ya pasó. El hecho de que usted tome un artículo o un ritual o tocaste eso y me contaminé o ya me hice un rasguño, estoy fallando a Dios, están viviendo como si vivieran anteriormente fuera de Cristo. Ya el apóstol Pablo está diciendo, ya eso no aplica. Él sigue diciendo, cosas y doctrinas de hombres, no de Dios, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría y culto voluntario. O sea, en otras palabras, hay cosas que si a una persona le place hacer para Dios, eso está bien tomado para él. Si usted decide decir, desde mi punto de vista personal, como decía hace un momento, yo no hago simbología así, yo lo hago es porque desde mi culto voluntario, para mí no está bien hecho, no es porque la Biblia lo esté diciendo, es para mí no está bien hecho, no lo hago, porque precisamente la fe mía parte desde mi corazón, no de lo que me está influenciando la gente, parte de mi corazón y mi relación con Dios. Entonces yo creo que ahí lo que está haciendo Pablo, si usted decide hacer o dejar de hacer cosas por agradar a Dios, eso ya es decisión suya, pero no porque alguien se las esté inculcando de manera errada. Muy diferente que lo adoctrinen a uno con verdades, pero otra cosa es muy diferente que lo adoctrinen a uno con cosas erradas.